Bueno, le quiero dar la bienvenida a todos ustedes a esta actividad de la sección de tabaquismo en un día tan especial e importante para nuestra asociación, que es el Día Mundial Sin Tabaco. Evidentemente, en nuestra historia esto ha hecho un camino y un sendero en donde la epidemia del tabaquismo a nivel mundial y en Argentina ha logrado, en base a la acción conjunta de actividades, disminuir la prevalencia en nuestro país, obviamente en conjunto con el Ministerio de Nación y otras sociedades del tabaquismo en Argentina, pero a partir del 2020 ocurrió un hecho que es la pandemia, que ha cambiado muchos paradigmas, entre ellos qué pasa con el tabaquismo. Creo que hoy es un día muy importante hablar de estos temas y por eso le vamos a dar a María Inés Medín, coordinadora de la sección de tabaquismo, la palabra para que nos explique la dinámica y cómo va a ser esta actividad tan interesante que vamos a tener hoy. Gracias. María Inés. Hola, buenas noches. Bueno, agradecer la presencia de todos ustedes acá. Bueno, junto con Rosita Maya estamos guiando o coordinando la sección de tabaquismo y epidemiología de la Asociación de Medicina Respiratoria. La idea de convocarlos en este día tan especial para nosotros, que es el Día Mundial Sin Tabaco, y especialmente con este tema, con este lema de la OMS de este año, que es de que dejar de fumar en pandemia aún se puede y es posible, y lo tenemos que intentar, que bueno, justamente para eso estamos reunidos con 3 disertantes de lujo que van a exponer esta noche, y un poquito la dinámica es que ellos van a exponer y después las preguntas las van a poder realizar por chat a lo largo de todo el webinar, y las vamos a responder al final de la webinar, que las va a coordinar en realidad Rosita Amaya. Y bueno, y nada, aprovecharlos y disfrutar este tiempo. Bueno, vamos a empezar con el doctor Alejandro Videla, que es neumonólogo del Hospital Austral, es vicepresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, es consultor del Programa Nacional del Control del Tabaco del Ministerio de Salud, y es un amigo y un luchador de hace muchos años en esta batalla que es la lucha antitabáquica. Buenas noches, Alejandro, y muchas gracias por aceptar este desafío. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que tenía realmente ganas de dar una clase donde pudiera hablar del tema de fumar y de COVID. Los objetivos que planteo para esta presentación es actualizar la evidencia sobre la asociación entre fumar y riesgo de contagio o peor evolución de la COVID, hablar un poquito de cómo la pandemia influyó en el consumo de tabaco en el mundo y en Argentina, y proponer estrategias para el abordaje de la infección en el escenario de pandemia. Si se van a querer ir a tomar un café mientras yo estoy hablando, esto es lo que voy a decir. Básicamente hay evidencia epidemiológica de que la COVID, la COVID en fumadores se asocia a mayor mortalidad, mayor peso de comorbilidades, mayor costo personal, mayor costo de atención de salud, mayor transmisibilidad de la COVID, probablemente vinculado a una mayor expresión de los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina 2, y probablemente también tenga algo que ver el gesto de mano a boca de los fumadores, y que su solución es promover la cesación tabáquica incorporando herramientas novedosas, como podría ser el modelo de telesalud, el uso de aplicaciones para ayudar a dejar de fumar, y otras medidas para impulsar a que la gente deje de fumar. Entonces, la primera serie de tópicos es sobre la asociación entre COVID-19 y tabaco, y ya en junio del año pasado, la OMS había publicado un brief científico que sugería que fumar se asocia con mayor severidad de enfermedad y de muerte en pacientes internados. Y de hecho, ya hemos propuesto desde el Programa Nacional de Control del Tabaco que las nuevas advertencias sanitarias que entran en vigor este año tengan una advertencia sanitaria avisándole a los fumadores que el consumo de tabaco agrava la infección por COVID-19, próximamente en todos los kioscos de la Argentina. Pero bueno, cuando uno mira la evidencia no es tan clara. Este es el estudio más grande que yo conozco de casos de Argentina, que es basado en la base CISA, que lo hizo Daniel Schoenfeld con la gente del INER,
Y ahí se puede ver que en un análisis de regresión logística multivariable, la condición de fumador actual no se asocia de manera estadísticamente significativa con la necesidad de internarse en terapia o el riesgo de morir por COVID. Algo parecido pasa en el estudio más grande de muertes que existe en la literatura, uno de los más grandes, que es el estudio de base poblacional, de una base de datos de atención primaria del Reino Unido, en donde sobre 11 millones de personas en observación y 10.000 episodios de COVID, la condición de fumador actual no se asoció de forma estadísticamente significativa con aumento de la mortalidad, sino que incluso parecía actuar como un factor protector o asociado con un menor riesgo de morir. Eso si agarramos los estudios grandes individualmente. Ahora voy a explicar por qué pienso que vemos estos números. Si uno agarra los metaanálisis sobre COVID y tabaco son extremadamente populares. Acá tienen unas 10 publicaciones con referato, incluyendo la de Carlos Jiménez Ruiz, que todos han escuchado esta presentación que él hace de estos resultados. Y pueden ver que hay varios estudios que por un lado muestran asociación, pero también hay estudios que no muestran asociación, algunos con flagrantes errores metodológicos, otros con una muy buena revisión de la literatura y con una buena calidad metodológica, pero que tampoco consiguen demostrar de manera clara asociación con la gravedad, asociación con la muerte, asociación con la evolución adversa o evolución con la progresión. Con la progresión hay un metaanálisis hecho por Stanton Glantz que muestra asociación y por el contrario un estudio, otro metaanálisis con más estudios y menos casos que muestra lo contrario. Es decir, que hay asociación pero que no es estadísticamente significativa. ¿Por qué es que está tan confuso el panorama? Bueno, voy a agarrar el primero, lo que yo creo que mejor representa la realidad, el estudio de este señor que es tailandés y cuyo apellido no me voy a poner a pronunciar, que sí encontró que en una serie grande de casos, en varias series de casos, el consumo actual y previo de tabaco se asocian con mayor gravedad y riesgo de morir por COVID. Y esto es una asociación estadísticamente significativa con una heterogeneidad bastante decente para estudios observacionales. Yo, con otro grupo de gente, con la doctora Brunilda Caseta, Patricia Aruji, Natalie Gospodinov, empezamos a hacer un metaanálisis de este mismo tema, de la asociación entre la condición de fumador actual y gravedad de COVID. En julio del 2020, debido al aumento de la carga asistencial, largamos el estudio, paramos con el metaanálisis, habíamos cargado 109 estudios, teníamos 18 millones de sujetos en la base de datos, y el modelo de efectos al azar que habíamos lanzado mostraba un aumento de riesgo de un 40% para la asociación entre la condición de fumador actual y gravedad de COVID. Sobre todo lo que más vimos fue una estabilidad persistente del efecto, que por más que seguíamos cargando estudios y que poníamos el estudio de OpenSafely, este estudio que era un estudio negativo, sin embargo el efecto se mantenía, con lo cual el día que terminemos este metaanálisis, si lo conseguimos terminar, creo que vamos a poder afirmar que hay una asociación. ¿Pero por qué tiene problemas esta asociación? Primero, porque el antecedente del tabaquismo no está sistematizado en las historias clínicas sobre las cuales se parten los estudios retrospectivos. Sumémosle a esto que los chinos, en sus estudios iniciales, colapsaban el antecedente de tabaquismo, sumando el antecedente de tabaquismo, la condición de tabaquismo actual con el antecedente de tabaquismo previo, que para mí no son cosas que se puedan unir tan fácilmente. Y después, esto es una sugerencia del doctor Martino Flaherty, un epidemiólogo de Liverpool argentino que trabaja en Liverpool, que algunos lo conocen, que él piensa que puede haber un efecto de trabajador sano. Es decir, aquellas personas de edad que fuman y que contrajeron COVID, probablemente son las personas que tenían susceptibilidad genética menor a morir de POC o de cardiopatía isquémica u otros trastornos, que por consiguiente también tuvieron una predisposición a sobrevivir al impacto de COVID también. Es muy probable también que haya falta de veracidad del antecedente recabado. En la base de datos de CISA puede haber problemas tanto de declaración del antecedente como de recabar el antecedente, o quizá, como se ha postulado también, que la PCR podría ser menos sensible en los fumadores. Sumémoslo a esto que además la literatura médica se contaminó de problemas. El Farsalinos, que es un viejo conocido de Cristina Borrajo, si mal no recuerdo, publicó una de las primeras revisiones sistemáticas proponiendo que la nicotina fuera una opción terapéutica. Lo mismo hizo Changueux, los dos tienen vínculos con la industria tabacalera a través de la Smoke Free Foundation.
Lo mismo el estudio de Millara, que era un estudio que tenía un sesgo muy grande por incluir a todos trabajadores de salud, que son todos poco fumadores, y además trabajos que fueron retractados, como el trabajo de Guiano Chose, que se olvidaron de declarar que tenían financiación falsalinos de la Smoke Free Foundation, y la European Respiratory Journal lo tuvo que retractar, o el estudio de Meta, que fue un estudio metido en el Lancet Gate, este estudio sí mostraba asociación con tabaco, pero todos los números estaban aparentemente dibujados. La cuestión es que estudios prospectivos nos ayudan, si nos paramos más, en los fumadores que en el COVID, y miramos al revés, no miramos desde la COVID a ver cómo están los fumadores, sino que miramos a los fumadores cómo les va con la COVID, la cosa parece un poco más clara. En un estudio de varios miles de personas que cargaron sus datos en una aplicación para relevar síntomas, se vio que fumar se asociaba con mayor carga de síntomas de COVID-19 en fumadores que en no fumadores. ¿Por qué? Bueno, el fumador tiene mayor población de receptores AC2, tiene también mayores células secretorias, tiene mayor inflamación asociada a la cantidad de los AC2. Los AC2 fueron muy precozmente en la pandemia, se publicó que la expresión de los receptores AC2, que son como la puerta de entrada del virus a cada una de las células bronquiales, es mayor en los fumadores y también en los EPOC. Esto no solamente se ve con los fumadores de cigarrillos de atado. El antecedente de ser usuario de cigarrillo electrónico, es una encuesta online hecha en Estados Unidos con 4.000 casos, se vio que al análisis ajustado por regresión logística multivariable, había hasta 5 veces más riesgo de tener un diagnóstico de COVID si un chico o joven era usuario de cigarrillo electrónico. Ustedes saben que muchos usuarios son duales, o fuman cigarrillo electrónico y cigarrillo de paquete. Estos tenían hasta 7 veces más riesgo de haber recibido un diagnóstico de COVID, y también tenían 4 veces, casi 5 veces más riesgo de tener síntomas de COVID. Este cuadro, para los que creo que Cristina es uno de los seguidores de Munch, es el cuadro que él pinta el día que se agarra la gripe española, y en pandemia se ha visto que el consumo de tabaco en varios países del mundo aumentó entre un 20 y un 36% de las personas encerradas a consecuencia del estrés y del nerviosismo asociado a la pandemia. En fumadores jóvenes y fumadores livianos, la cuarentena impulsó intentos de bajar o de cortar el consumo, como se ve en esta serie británica que puse al final. En Argentina, y le agradezco a Julieta Casone por estos resultados de la encuesta que hizo ASAT corrió una encuesta online en abril del 2020, en donde se incluyeron 1.500 personas, la mayoría femeninas y en edades medias de la vida, que había 820 fumadores en esa muestra. Estaban sobrerepresentados los fumadores con respecto a lo que uno ve en la encuesta nacional de factores de riesgo. Pero eso juega a favor, porque nos sirvió para hacer una pequeña idea. 15% de los exfumadores declaró haber sentido ganas de fumar durante la cuarentena, 51% de los fumadores actuales declararon que sentían más ganas de fumar, y un 41% de los fumadores actuales terminó fumando más que previamente. Asimismo, muchos fumadores se propusieron dejar de fumar, pero no tuvieron éxito. 9% se propuso y no lo logró, 32% lo estaba intentando al momento de la encuesta. Esto coincide con los resultados de una encuesta que realizó Sienta junto con Julio Aurelio, en la cual se vio que de los fumadores el 41% declaró desde el inicio de la cuarentena estar fumando más que antes. ¿Qué podemos hacer en este escenario? Este es el cuadro que Munch hace después, que se recupera de la gripe española, y según el libro Jinete Pálido, que es un libro que les recomiendo sobre la historia de la gripe española, él parece que tuvo un cuadro parecido a los long COVID que vemos ahora, pero era un long gripe, y hizo este cuadro. Entonces, afortunadamente, esto lo relevó la guía de práctica clínica que se presentó el 27 de mayo, la guía del Ministerio, que próximamente la MR participó, y la que esperamos próximamente tener el documento completo disponible para que ustedes lo puedan consultar. Encontramos que la realización de teleconsultas, que es una cosa que varios de los que estamos en el panel hemos realizado, y el uso de programas interactivos bajados en página web y formatos basados en mensaje de texto se asocian a un aumento significativo, hasta un 60% de las tasas de cesación, y son comparables a las líneas de ayuda e incluso a la atención presencial.
Estas son las tablas de evidencia que acompañan a la guía, nada más la puse como un ejemplo para que ustedes vean cómo se presenta la evidencia en la nueva guía, acorde a las recomendaciones del Grupo Grell. Esto es la evidencia que sostiene que las intervenciones por Internet, incluyendo en la anterior vimos la evidencia con respecto a las consultas no presenciales, sino realizadas por mecanismos de teleconsulta, también se asocian a aumentos de las tasas de cesación. Esto ya llevó a que la OMS presentara a Florencia, que es este bot animado que permite que los fumadores tengan interacciones y puedan averiguar acerca y reciban información y consejos acerca de su condición de fumadores. Para mí, Florence sufre de un fenómeno que se llama Uncanny Valley, que quiere decir que las caras de las cosas generadas por computadora no parecen humanas y no terminamos de entender por qué. Para mí tiene ese pequeño problema Florencia, pero a pesar de todo creo que es un recurso muy útil. Y también la guía encontró evidencia de la utilidad de las aplicaciones de teléfonos celulares inteligentes que están validadas. En concreto, una aplicación de celulares inteligentes basada en el modelo de aceptación y cambio fue efectiva para ayudar a dejar de fumar a los 12 meses. El modelo de aceptación y cambio es un modelo de psicoterapia y de recambio comportamental basado en una serie de elementos que provienen de cosas como la logoterapia y que parecen ser efectivas para ayudar a los fumadores a dejar de fumar. Acá está la tabla de evidencia que no voy a entrar a explicar en honor al tiempo. Entonces, para terminar, existe evidencia sugestiva de la asociación entre fumar cigarrillos y cigarrillos electrónicos con síntomas y peor evolución de COVID, incluyendo mayor mortalidad, con demostración de mayor expresión de receptores AC2 en los fumadores. La situación de cuarentena aumenta el consumo de los fumadores, que frecuentemente fracasan en sus intentos, como mostraba esta evidencia local que había recabado la SAC. Existe evidencia de la eficacia de intervenciones basadas en Internet y en celulares para ayudar a la cesación, que son especialmente relevantes en este escenario. Así que les agradezco mucho la invitación una vez más y paso a darle la palabra al siguiente disertante. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Excelente disertación, por todos tus datos tan actualizados como siempre. Bueno, ahora vamos a dar paso a la doctora Cristina Borrajo, que es neumonóloga, miembro de la sección tabaquismo de la AMR, ex presidenta de la AMR y ex directora del departamento de tabaquismo de ALAT. También es una de mis amigas de la vida, que la medicina me regaló. Y bueno, y va a hablar del uso poblacional histórico y en pandemia del cigarrillo convencional y electrónico. Buenas noches, Cristina, bienvenida. Hola, muchas gracias. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación, por esta reunión de hoy, que en realidad es importante porque es un día en el que realmente nos tenemos que dedicar a conmemorar particularmente el Día Sin Tabaco, y este año con más razón con esto que nos ha tocado vivir con la pandemia. El año pasado, a raíz de eso, la gente, los colegas de la Sociedad Argentina de Medicina, por eso ustedes ven el logo de ellos allí, se comunica conmigo a través de Sergio Zunino, que es su referente de medicina respiratoria dentro de la Sociedad Argentina, para ver si se podía, porque ellos habían empezado a armar una encuesta sobre qué pasaba con el uso de cigarrillo convencional y cigarrillo electrónico históricamente y durante la pandemia. Hicimos una encuesta que el objetivo era cuantificar la prevalencia y las características que tenía el consumo de cigarrillo común y electrónico, o ambos, durante el confinamiento que hubo el año pasado.
Fue un diseño prospectivo, observacional y transversal, hecho en ciudadanos de más de 15 años, y hicimos encuestas entre junio y septiembre de 2020, a través de las redes sociales o pero de todas las redes. Era la única manera de llegar a dispersar la encuesta lo más posible, porque no podíamos hacerlo en escuelas o en en clubes o en ningún lugar, porque no había reuniones presenciales. Y este es un estudio de estadística descriptiva. En estos meses reunimos 2.724 sujetos que respondieron la encuesta, con una mayoría de mujeres, que se ve que somos más proactivas, y con una edad promedio de 35, un poquitito más, años de vida. O sea que también tenemos que tener en cuenta que recién empezaba la pandemia, la gente todavía, no todo el mundo estaba tan canchero o tan metido en esto de contestar y hacer encuestas y de manejar tanto internet, Zoom, etcétera, a pesar de lo cual conseguimos una buena cantidad. En el momento de la encuesta, cuando nosotros hicimos esta encuesta y de todos los sujetos que entrevistamos, encontramos que casi el 37% consumía cigarrillo convencional. Entre todos ellos hay un 6.40% que usa cigarrillo electrónico, y usuarios duales encontramos pocos en esta corte, digamos, 1.5. La edad de comienzo, que fue, yo no quise poner cada pregunta y la respuesta porque en realidad iba a ser más aburrido que esto. La edad de comienzo del consumo de cigarrillo convencional en los sujetos que entrevistamos fue relativamente alta, 17 años, pero insisto que esta encuesta tiene algunas características que por ahí hacen que no sea tan representativa en determinadas cosas. Y lo más curioso, y esto, no es que sea lo más curioso, pero la edad de comienzo de cigarrillo electrónico, de usar cigarrillo electrónico, fue alta, fue casi de 30 años, pero bueno, nosotros acá no entrevistamos adolescentes, así que es probable que nos hayamos perdido una buena cantidad de sujetos que sí lo consumen sin que lo sepamos. Con respecto a los fumadores, la verdad que el 25%, o sea, 1 de cada 4, llevaba más de 20 años fumando. Y eso sí, es un dato no menor, porque acuérdense que teníamos un promedio de edad realmente bajo, de menos de 40 años, ¿sí? Sin embargo, 1 de cada 4 fumaba hacía más de 20 años. Se le preguntó si habían hecho intentos para dejar de fumar, y la mitad dijo que sí, que más de una vez, y había algunas cosas que nos llamaron la atención que nosotros preguntamos. Más de la mitad, un poco más, nunca recibió consejo por parte del equipo de salud para dejar de fumar. Y la enorme mayoría, el 81.3%, nunca recibió un consejo de su médico de cabecera. ¿Está? El consejo, lo que nosotros llamamos intervención breve, y es en lo que siempre insistimos. Bueno, fíjense que la mitad nunca lo había recibido por parte de nadie. Y el 80% de su médico de cabecera, que es el médico de cabecera que lo sigue, que lo atiende, que lo controla. Así que esto que nosotros a veces pensamos que las 5 AES y las intervenciones breves, bueno, ya está, no está nada, evidentemente falta mucho de esto y tenemos que trabajar con nuestros colegas. Entre los vapeadores, palabra que no me gusta, pero como me gustó la figurita lo puse,
La pregunta es quiénes habían consumido cigarrillo electrónico y encontramos que entre estos 2.700 sujetos, 175 eran consumidores de cigarrillo electrónico. Y el 36% de ellos comenzó a usarlos durante la pandemia, ¿ya? Que debe ser probablemente ese está en la parte azul del tiempo de consumo de cigarrillo, que hace menos de un año que fuma, pero hay un 30% de sujetos que encontramos que fumaba cigarrillo electrónico entre 2 y 5 años previamente a la encuesta. Los interrogamos sobre los líquidos, cómo hacían, qué líquidos usaban. Usan nicotina. Pocos se animan, o por lo menos dijeron un 8% que usaba nicotina, un 30% que usaba saborizantes, pero bueno, acá lo curioso es que la mayoría usa ambos. Casi el 54% de los sujetos rellenan los cigarrillos electrónicos con una mezcla de saborizantes, nicotina o los alterna. Y con respecto a la frecuencia, casi el 28% reconoció que lo usa diariamente, y de ellos, de los que lo usan diariamente, la gran mayoría lo usa más de 4 veces al día. La pregunta fue si era, como ustedes podrán ver ahí, si el uso era a diario, si era semanal, 1, 3 o más, esporádicamente o ya no uso, y hubo un 28% que dice que lo usa esporádicamente, pero precisamente lo usan más de 4 veces al día. La pregunta fue, durante la pandemia de COVID, ¿volviste a usar cigarrillo convencional? Bueno, sí, hubo un 17% que reconoció que sí. Encima hay un 22% que reconoce que nunca dejó, pero hay un número importante de sujetos que se acerca al 20% que volvió a fumar cigarrillo convencional durante el confinamiento del 2020. Con respecto al cigarrillo electrónico, un 25%, 1 de cada 4 contestó que ya fumaba y que mantuvo el mismo número de cigarrillos diarios. Ustedes saben que eso es bastante difícil de medir con cigarrillo electrónico, pero esa era la pregunta más acertada para hacer. Y hay un pequeño porcentaje que ya lo usaba y aumentó el número de cigarrillos durante el transcurso de la pandemia. Esta pregunta es interesante porque preguntamos por qué consumen cigarrillo electrónico a los que consumían durante la pandemia y habían empezado. La gran mayoría, como ustedes ya saben, opina que tiene riesgos, pero están convencidos que hacen menos daño que el cigarrillo común. La mayoría dice que para fumar menos, para dejar de fumar, para poder fumar donde está prohibido y otras razones. La gran mayoría, el 87.7%, sabe, no es que opina, perdón, la palabra no es la correcta, sabe que el cigarrillo electrónico tiene riesgos. Hay un porcentaje enorme que considera que el daño es menor que fumar cigarrillo convencional. Hoy cuando lo escuchábamos a Ale, no queda tan claro si es menor en épocas de COVID. Nunca ningún sujeto, porque la verdad que un 91% de los sujetos nunca consultó con un profesional antes de usarlo. Y solamente el 18%, muy baja el porcentaje de personas que recibieron alguna advertencia por parte de un profesional sobre el cigarrillo electrónico. O sea que seguimos con esta deuda de la intervención breve en atención primaria. De los consumidores de cigarrillo electrónico, y esto es un dato que también no hace más que corroborar lo que la literatura internacional dice, el 44% continuaba usando cigarrillos convencionales.
Lo curioso es que casi el 40% de los sujetos desconoce absolutamente que en Argentina está prohibido el cigarrillo electrónico. ¿tá? Y hay un porcentaje importante de sujetos, acuérdense que no son adolescentes, en realidad son un poco más grandes, por lo menos mayores de 15, pero hay un porcentaje importante que lo usa para fumar marihuana en forma recreativa. Conclusión de toda esta encuesta, que me enorgullece decir que la encuesta desplegada y el trabajo desplegado fue premiado con el primer premio a la investigación epidemiológica en el último congreso de la AMR, y las conclusiones son que ha fumado más de la mitad de las personas encuestadas, entre las cuales la mitad lo había abandonado. La edad de comienzo del cigarrillo electrónico fue en la escuela secundaria, siendo cerca de los 30 años para el cigarrillo electrónico. Perdón, el cigarrillo convencional fue en la escuela secundaria. Sin embargo, hay una edad muy alta de comienzo para cigarrillo electrónico. En la pandemia se constató retorno, aumento y comienzo de consumo de cigarrillo convencional y un gran crecimiento de consumo de cigarrillos electrónicos. Eso probablemente se deba a que con el confinamiento hay mucha gente que ha pensado que como no podía salir y tenía que fumar en lugares cerrados, ya sea su casa o su trabajo, elige esto como la opción más saludable, como veíamos en la encuesta. Se aprecia escasa utilización de drogas porque hay algo que no pusimos acá. Les preguntamos si alguna vez alguien le había hablado de medicación para sobrellevar el síndrome de abstinencia, y la mayoría de la gente dice que no lo sabe. Hay muy escasa consejería, lo vuelvo a repetir. En cigarrillo electrónico hay un alto uso de nicotina y un relativo desconocimiento de los riesgos. En realidad, ya vimos que una de las cosas que opinan los usuarios de cigarrillo, los fumadores, mejor dicho, de cigarrillo electrónico, es que hace menos daño, no le va a pasar lo mismo que si fumara cigarrillo electrónico, el cigarrillo convencional. Y yo lo dejé para el último porque yo quiero insistir en esto, porque en realidad yo creo que, aparte de la encuesta que no demostró otra cosa diferente a lo que ya han mostrado muchas encuestas o muchas conclusiones, que la gente fumó más o volvió a fumar y aumentó el consumo de los dispositivos electrónicos, a mí lo que me parece importante es que esta mayoría de las personas encuestadas refiere que nunca un profesional de salud les advirtió sobre el riesgo del consumo de las sustancias, lo cual es un dato relevante para poner en la agenda en las sociedades científicas e incrementar la implementación de prácticas preventivas en los servicios de salud. ¿A qué me refiero? Hay que seguir insistiendo con la intervención temprana y breve antes de que los pacientes consulten por sí mismos. Esa es una de las cosas más importantes que creo que concluimos con esta encuesta. Bueno, les agradezco. Ya terminé. Así que gracias. Muchas gracias, Cristina, por esta brillante exposición, y qué importante el tema del foco de volver siempre a insistir en la intervención breve, ¿no? Sí. Creo que ese mensaje es buenísimo. Así que, y siendo tan barata la intervención breve, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por los datos, que la verdad son muy interesantes. Bueno, gracias. Damos la bienvenida a la doctora Ariela Tarsic, que es médica neumonóloga, es referente del Programa Provincial de Lucha Antitabáquica y Enfermedades Respiratorias Crónicas, es ex coordinadora y miembro de la sección de tabaquismo y epidemiología de la AMR, y también es una amiga. Bueno, nos va a hablar de tabaco y medio ambiente,
Buenas noches, Ariela, y bienvenida. Bueno, te damos paso a que nos hables de este tema tan interesante, justo en el año AMR de tabaco y de medio ambiente, y toda la lucha de esa sección. Así que bueno, está adelante. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir esta webinar con semejantes personas, expositores como el doctor Videla y la doctora Cristina Borrajo, así que muchísimas gracias. Yo voy a hablar de tabaco y medio ambiente. Sabemos un montón de tabaquismo, ¿sí? Ya si uno busca, encuentra un montón. Sabemos que el consumo de tabaco es una grave amenaza para la salud pública. El fumar es la principal causa de muerte evitable en el mundo. En Argentina sabemos que 9 millones de personas fuman, con una disminución, según las encuestas nacionales de factores de riesgo, bajamos de un 25,1 a un 22,1. Sabemos que 8 millones de muertes se producen en el año en el mundo causadas por el cigarrillo, y 1 millón de ellas se da en personas que nunca fumaron, o sea, estuvieron expuestas al humo de tabaco. Sabemos que por año en Argentina mueren 44.000 personas a causa del cigarrillo. Sabemos que el tabaquismo tiene un alto costo económico personal, familiar y nacional. Sabemos que la carga de enfermedad y el costo para el sistema de salud atribuibles al tabaquismo son muy, muy elevados, y que el país gasta 33 millones de pesos en enfermedades relacionadas al consumo de tabaco. Ahora, ¿qué sabemos sobre las consecuencias y el impacto ambiental de los residuos que genera el tabaco? Sabemos poco, se habla poco, así que este es un muy buen momento de hablar de este tema. Cada año se producen 6 billones de cigarrillos en el mundo. Más o menos un 50% de las colillas se depositan en el medio ambiente, en las calles. Este residuo de producto de tabaco, o sea, las colillas, implica la mayor cantidad de desechos en el mundo. Las colillas no pueden ser destruidas por las bacterias del suelo y por lo tanto tardan aproximadamente 15 años en degradarse, 15 años, así como escuchan. Y las colillas se impregnan y concentran sustancias tóxicas, pasan al suelo y agua y los contaminan. Miren esto, una colilla contamina 50 litros de agua dulce y 10 litros, una colilla, 50 litros de agua dulce y 10 litros de agua salada. Qué importante, ¿no? Con todos estos datos, desde el Programa Provincial de Lucha Antitabáquica del Ministerio de Salud de Tucumán, decidimos hacer un proyecto piloto en el año 2019, que se trataba de un concurso que se realizó a alumnos de diferentes instituciones educativas. Estas instituciones educativas ya se había capacitado, eran alumnos que ya venían concientizados sobre el cuidado del medio ambiente y sobre tabaquismo, sobre el control del tabaco. Eran escuelas libres de humo de tabaco, además. Y bueno, lo hicimos en el marco del Día Mundial del Aire Puro, que se lleva a cabo el tercer jueves de noviembre de cada año, y el lema era Sumemos para el cuidado del medio ambiente. El proyecto fue llevado a cabo desde el Programa Provincial de Lucha Antitabáquica del Ministerio, pero con alianza de varias instituciones. Teníamos como aliado la Escuela República Oriental del Uruguay, que es una escuela que actúa como un ecopunto, que se llama Eco.Row, que es muy interesante porque esta escuela es una escuela pública donde los chicos son totalmente ambientalistas. Ellos se autosustentan, reciclan, venden cartón, venden botellas, y, por ejemplo, pagan sus estudios, pagan sus desayunos y sus almuerzos, tienen una construcción de desayunadores por medio de diferentes elementos reciclados, por ejemplo, las cubiertas de las ruedas de autos, tienen un hermoso merendero, tienen una huerta propia. La verdad que es muy, muy interesante el trabajo de los chicos de esta escuela. Bueno, y también participaron
diferentes fundaciones de la sociedad civil, como la Fundación Hacer Futuro, Fundación Revolución Verde. Y también colaboraron otras instituciones como el Servicio de Neumonología del el Hospital Padilla, y diferentes divisiones o departamentos del Ministerio de Salud de Tucumán, como el Departamento de Odontología, el de Diabetes, etc. Y el premio era institución o escuela que recolecte la mayor cantidad de colillas, ganaba un premio. Por supuesto, todos ganaron un premio, pero había un premio mayor para esa escuela que recolecte mayor cantidad de colillas. Y con esas colillas, después se las envió a Mendoza, donde hay un proyecto muy interesante de reciclado de colillas, a través del proyecto reciclemos.com, que se hacen ladrillos ecológicos. Me voy a detener en este proyecto un minuto porque me pareció muy interesante. Es un proyecto ecológico que se llama Sigabric. Consiste en la obtención de un compuesto biotecnológico que se llama biopolímero a través de las colillas. Las colillas, una vez que son recolectadas y llevadas a un laboratorio específico, son mezcladas con microorganismos, hongos, que comen las toxinas, liberan las enzimas que mineralizan la mezcla. Acá pueden ver la mezcla mineralizada. Bueno, esto tarda aproximadamente 20 días. Luego, este producto mineralizado, este biopolímero, se lo tritura, se lo integra con cemento, arena y cal y se lo encapsula. Y así se forman los ladrillos Sigabric. Cada ladrillo puede tener entre 25 y 50 colillas. O sea, que lo que demora 15 años en degradarse se logra en 20 días. Así que súper interesante. Esta es la página del proyecto reciclemos.com.ar, que me pareció interesante que la conozcan. Y acá yo quería mostrarles, a ver si me permite, quería mostrarles algunas imágenes de lo que fue el Día Mundial del Aire Puro. Acá pueden ver que estaban presentes, perdón, disculpen, de las imágenes, mil disculpas. Estamos. Bueno, acá como pueden ver, se llevó a cabo en el Hospital Padilla, que es un hospital central importante de Tucumán, de adultos, donde estábamos presentes médicos de los servicios de neumonología, como pueden ver. Atrás también estaban pacientes de los consultorios de cesación tabáquica que dieron su testimonio. Atrás pueden ver, estaban 2 alumnos representando cada escuela con un maestro de cada institución. También estaban las diferentes fundaciones, estaban presentes, y bueno, y algunas otras instituciones que fueron declaradas libres de humo en este evento. Acá pueden ver cada una de las colectas que hizo, las recolecciones de colillas que hizo cada colegio. Acá pueden ver a la escuela ganadora. Bien, acá ven que recolectaron en bidones, en botellitas, en donde iban pudiendo recolectar. Por supuesto, a los chicos se los capacitó para hacer esta recolección, se les entregó barbijos quirúrgicos a cada uno de los colegios, y se les entregó guantes de látex, se los capacitó explicándoles cómo tenían que hacer la recolección. Y acá pueden ver el premio, que eran útiles escolares donados por una librería importante de Tucumán, y además los premios eran plantines y árboles autóctonos de Tucumán otorgados por una de las fundaciones. También puede ver cómo cada colegio hizo su colillero, creado por ellos mismos, para juntar sus colillas. Y como somos muy ambiciosos, hicimos un proyecto a largo plazo que, bueno, con la pandemia está bastante lento el proceso, pero sin embargo ahí estamos.
bueno, y con la colaboración y el apoyo de otras instituciones, además del programa de lucha antitabáquica y las fundaciones, se sumó la Dirección de Salud Ambiental, también dependiente del Ministerio de Salud de Tucumán. Y este proyecto se trata de la recolección de colillas de cigarrillos colocadas en receptáculos en diferentes puntos estratégicos de San Miguel de Tucumán y con el reciclado en Mendoza de los mismos, una vez recolectados, a través de una de las fundaciones. Acá pueden ver que los colilleros los armamos con tubos de PVC, donde entran botellas de 2 litros, 2 litros y medio, y abajo tienen una tapa. Luego, en el sector superior, pueden ver que tiene un agujero donde se deposita la colilla, y en el lateral, en la parte superior lateral, pusimos chapitas donde la persona fumadora apaga su cigarrillo y luego tira la colilla. Y las recolectamos, sacamos de abajo, sacamos la botella y las recolectamos en cajas y las enviamos a Mendoza. Otra forma es ponerla en doble bolsa de consorcio y luego colocarlas en la caja. ¿Qué proponemos desde la sección de tabaco y epidemiología y la sección de enfermedades ocupacionales en este año tan importante que la AMR lo ha denominado Medio Ambiente y Salud Ocupacional? Queremos proponer hacer un proyecto de control de tabaco y cuidado del medio ambiente. Por supuesto, queremos hacerlo en conjunto con los representantes de los programas de control de tabaco de cada ministerio de las provincias de Argentina y bueno, llevar a cabo este proyecto con un objetivo de disminuir el consumo de tabaco en la población general y contribuir al cuidado del medio ambiente. En una primera etapa queremos hacer una evaluación del conocimiento sobre la relación entre el tabaquismo y el medio ambiente. Y en una segunda etapa, posterior, establecer leyes, ordenanzas y establecer estrategias de intervención de estas colillas de cigarrillo, o sea, la recolección, el traslado y el reciclado. Para esta primera etapa que queremos llevar a cabo de conocimiento, hice una búsqueda bibliográfica y quiero agradecer enormemente a la Biblioteca Científica del Colegio Médico de Tucumán que me ha ayudado en esta búsqueda. Y he encontrado muchos artículos, pero solamente 17 de estos eran estrictamente académicos. Y para esta primera etapa de encuesta que queremos realizar, me gustaría mostrarles este trabajo de investigación que se trata de perspectivas de salud sobre colillas de cigarrillo y medio ambiente. Este artículo fue publicado el 26 de mayo de 2019 y hace un análisis descriptivo por medio de una encuesta que evaluó el conocimiento, la actitud y las perspectivas con respecto a los residuos del producto de tabaco. La población en estudio eran miembros de la FCA, que es una alianza mundial para el Convenio Marco de Control de Tabaco, que tiene 680 miembros. La tasa de respuesta fue bastante baja, del 10%, o sea, 68 miembros fueron los que contestaron las preguntas, y los representantes eran de 37 países. ¿Y cuáles fueron los resultados? Que el 82% había escuchado el término de residuo de producto de tabaco, que en inglés es TPW. El 100% consideró que los residuos del tabaco causaban algún tipo de daño ambiental. El 73% identificó correctamente la composición de estas colillas. Pero no más del 50% no estaba familiarizado con las posibles estrategias de intervención ambiental de estas colillas. El 100% coincidió en establecer multas por arrojar colillas de cigarrillos y así conseguir fondos para realizar programas de intervención de estas colillas. El 95% coincidió que prohibir fumar en espacios abiertos podría ayudar a reducir las colillas en el ambiente. Y solo el 16% consideró ser efectiva la prevención o limpieza de las colillas. Me pareció importante para esta primera etapa que queremos llevar a cabo, que me gustaría comentar. Esta primera etapa, desde las dos secciones de tabaco y de salud ambiental, salud ocupacional,
es la de evaluar el conocimiento sobre relación entre el tabaco y el medio ambiente. ¿Cómo la vamos a llevar a cabo? Por medio de una encuesta. Va a ser un trabajo epidemiológico, observacional, de corte transversal y descriptivo. Y el objetivo va a ser evaluar el conocimiento del personal de salud dedicado a la atención de enfermedades respiratorias sobre la relación que existe entre el tabaquismo y el medio ambiente. Primero lo vamos a realizar en los socios de la AMR y personal dedicado a la atención de enfermedades respiratorias, y luego queremos extrapolarlo y por supuesto con modificación de la encuesta a la población general, a diferentes comunidades de la población general. La encuesta, ya algunos la habrán respondido, otros no, pero queremos hacerle llegar a todos que por favor la contesten, que es muy importante, es una encuesta sencilla, corta, de pocas preguntas, donde van a recibir primero una introducción y las preguntas, primero, si bien es una encuesta anónima, sí o sí tienen que poner su correo electrónico, porque así lo exige este tipo de encuesta, y pregunte si alguna vez fuma. ¿Qué es la profesión? ¿Las colillas de cigarrillos? ¿Sabe usted el daño que produce al medio ambiente las colillas de cigarrillos? ¿Sabe qué tan tóxicas son las colillas de cigarrillo? Y tienen que marcar del 0 al 10, con una puntuación de 0 inocuas y extremadamente tóxicas de 10. ¿Sabe qué contienen las colillas de cigarrillo? Que pueden marcar varias opciones. Si usted fuma o fumase, ¿qué haría o hace con las colillas? ¿Sabe si las colillas de cigarrillo se pueden reciclar? ¿Tira las colillas de cigarrillo en un recipiente colector o colillero, si tuviese uno cerca? ¿Sabe si es más importante informar sobre los problemas de salud que causa el consumo de cigarrillos o los problemas ambientales que causan las colillas de cigarrillo? ¿Sabe usted si los cigarrillos electrónicos también contaminan el medio ambiente? Si usted tuviera que realizar una campaña de información sobre la temática, ¿qué medio le parecería más importante? Acá puede contestar más de una opción. ¿Y cuál sería el tratamiento adecuado de las colillas? Y nada más, esas son las preguntas. Mis conclusiones, que el tabaquismo es la principal causa de muerte evitable en el mundo y es una causa grave de contaminación ambiental. O sea, nada ni nadie se salva de lo que produce el tabaco. Debemos establecer políticas de salud pública con apoyo de la sociedad científica y no científica para contribuir al control de tabaco en todas sus formas. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ariela, por tu excelente disertación. Y bueno, la reflexión de siempre los que luchamos en esta batalla que es hacer dejar de fumar a la gente, siempre insistir en el tema de la cesación, pero bueno, también la importancia del que no puede dejar de fumar, también que cuide el medio ambiente, ¿no? El mensaje. Bueno, pasamos a dar lugar a las preguntas que las va a coordinar la doctora Rosita Maya. Sí, buenas noches. Excelentes realmente las presentaciones con disertantes de lujos. Así que ahora vamos a dar espacio a las preguntas. Hay una pregunta para el doctor Videla, dos preguntas. Una es, ¿ponemos a los fumadores como grupo de riesgo para priorizar la vacunación, doctor? Bueno, justamente en Estados Unidos se los priorizó a los fumadores como grupo de riesgo y hubo bastante bronca, digamos, porque mucha gente decía, gente que no estaba cuidando su salud la ponen delante de la fila de gente que a lo mejor se cuidó la salud y que no tiene ese factor de riesgo, ¿no? A ver, desde el punto de vista absolutamente epidemiológico, me parece que cuando una persona tiene ese tamaño de efecto, de riesgo, y además tenemos la eficacia de la vacuna, yo creo que habría que vacunarlos. Los vacunamos con la vacuna antineumocóxica y la antigripal, bueno, la antineumocóxica, la antigripal no son grupo de riesgo, pero lo vacunamos con la antineumocóxica haciendo que
les disminuimos mucho menos el riesgo de mortalidad que lo que se lo disminuiríamos si los vacunáramos contra COVID. Entonces, yo pienso que epidemiológicamente sería lo correcto, pero también entiendo que en el escenario de escasez de vacunas que tenemos en nuestro país no los podemos poner como un grupo de riesgo todavía para priorizarlos para la vacunación. Creo que sí, cuando tuviéramos que elegir entre personas de edad media sin ningún factor de riesgo y con fumadores, ahí yo sí los priorizaría. Y sobre todo trataría de ayudar, creo que se ayudaría a entender un poco de que esto es adictivo y que no es una cosa que una decisión personal, de que son gente descuidada o gente olvidada, sino que gente que no tiene las herramientas para combatir una adicción. Bien, muy bien. Otra pregunta, doctor. Si un fumador que ha dejado el hábito hace algunos años se enfermara con COVID-19, ¿cuál sería el impacto en su salud? ¿Igual o distinto a que si fumara actualmente? Bueno, la evidencia que tenemos de los estudios de China es que el haber fumado previamente por sí mismo es un factor de riesgo, pero parece ser un factor de riesgo de menos impacto que el fumar actualmente. Entonces, todavía una vez más, nos falta más información de estudios prospectivos, y además está este problema epidemiológico de que los estudios en China han mezclado mucho la condición de fumador previo con la condición de fumador actual, pero los estudios que lo han diferenciado han mostrado más efectos de fumar actualmente que de fumar previamente. Bien, muchas gracias, doctor. Doctora Cristina, hay una pregunta. ¿Hubo durante la pandemia aumento del consumo de otras drogas? ¿Cuáles serían las cifras? Yo no tengo esas cifras porque sé que se están haciendo algunas investigaciones al respecto y nosotros no incluimos en esta encuesta particularmente ninguna otra droga que no fuera tabaco y marihuana por el hecho de que se puede añadir al cigarrillo electrónico. Sí hay algunos trabajos que afirman fuertemente que el otro consumo que aumentó mucho fue el de alcohol durante la pandemia. Yo no puedo asegurar cuáles son los números en Argentina, no sé si Ale vos tenés algo a través del ministerio, pero el número no lo sé. Ok. No, lo que hay pocas cosas. Hay un estudio, un par de relevamientos hechos por los centros que atienden consumos problemáticos y que vieron que durante la pandemia aumentó la cantidad de gente que consultaba. Es decir, que la desaparición de las fiestas, la desaparición de la actividad recreativa, el toque de queda, la cuarentena, todo esto hizo que las personas que tenían consumos problemáticos no pudieran conseguir las sustancias. Entonces eso motivó mucho que consultaran. Hay una encuesta de jóvenes, pero con muchas dificultades, que se hizo en Olavarría, que parece mostrar que los chicos más jóvenes aumentaron la experimentación con sustancias controladas durante el periodo de pandemia, pero una vez más tiene muchos problemas de interpretación esa encuesta. Me parece que el dato más fuerte que tenemos es que por lo menos las condiciones de pandemia, cuarentena, falta de disponibilidad, falta de desaparición de las fiestas, desaparición de los proveedores de las sustancias, hicieron que muchas personas se movieran a consultar. Bien, clarísimo. Doctora Cristina, ¿usted qué aconsejaría a los usuarios de las pipas de agua ahora durante la pandemia? Bueno, en realidad está absolutamente desaconsejada porque tiene una modalidad de uso que es hasta más peligrosa que la del cigarrillo común o el cigarrillo electrónico, que cada uno consume su cigarrillo electrónico o combustible. Con respecto a las pipas de agua, todos sabemos que se comparten. Ya ha quedado claro a través de este año y pico de pandemia cómo es la transmisión del virus. Ya no nos tenemos que bañar en lavandina ni limpiar todas las superficies en lavandina, pero si hay algo que sabemos que donde está el virus es en las secreciones, en nariz y boca. Así que en realidad es una práctica, dentro de las prácticas de fumar, yo creo que es una de las más peligrosas. Hay que tener en cuenta que lo mismo pasa con la marihuana.
La marihuana es algo que también, sobre todo cuando es en forma recreativa, se comparte. Y con el cigarrillo, de cierta forma, también, porque la saliva... Pero siempre existe la opción de uno por uno. Un cigarrillo para mí, otro para vos, pero con las pipas de aguas eso no sucede y los transforma en un dispersor de virus que... Aparte, lo único que limpian cuando terminan de usar el grupo son las cazoletas, pero yo no creo que se pongan a desinfectar la pipa o la pieza de boca, así que es absolutamente desaconsejable. Bien, muchísimas gracias. Ariela, doctora Tarzik, hay una pregunta en la cual se refiere a que si conoce otros lugares en el mundo que se realicen el reciclado de las colillas de cigarrillo, ¿y cuál sería la experiencia? Sí, es una muy buena pregunta. No es tanta la experiencia. Sí hay algunos lugares. En Argentina hay otra experiencia de reciclado de colilla en Rosario, que es un proyecto que surgió en el año 2017, hecho por estudiantes de arquitectura, que se llama Cigadrillo, proyecto Cigadrillo, donde con las colillas de cigarrillo generan placas aislantes para la construcción. Es muy bueno el proyecto, pero ahí los ambientalistas tienen una gran discusión porque desintoxican las colillas por medio de sustancias químicas, entonces no es tan amigable con el medio ambiente como este otro proyecto que les presenté del Cigabril. Pero es un muy, muy buen proyecto y muy bueno para, digamos, para una forma de reciclaje. Fuera de Argentina hay un proyecto en México que también, que es muy bueno, que se llama Ecofilter. Este proyecto sí utiliza sustancias biodegradables como hongos para producir el degradado de la colilla de cigarrillo, y lo que fabrican son macetas, lápices, hojas, etcétera, y es muy buen proyecto. Después otro que conozco es en Chile, que se llama Proyecto IMECO, pero sí utiliza sustancias químicas para el reciclado de la colilla, también en España, y bueno, sí hay, pero deberíamos tener muchísimos más formas de reciclar o replicarlo con semejante contaminación que produce. Bien. Hay otra pregunta. ¿Cuál sería la capacidad de los recipientes de acuerdo al tamaño para la recolección de las colillas? Bien. Los chicos, cuando hicimos el proyecto, lo recolectaban donde podían, en botellas pequeñas de 500 o hasta en bidones. Una botella de 500 mililitros se puede recolectar aproximadamente 275 colillas. Y en un bidón, el otro extremo, recolectaban más o menos 3.300 colillas. Buenísimo. Y acá hay una pregunta que puede ser respondida por todos los panelistas, la doctora Benítez, que dice, en el estudio de aumento de consumo de tabaco, ¿se pudo discriminar a los trabajadores de la salud? A ver, en el estudio en el de ASAP no están discriminados, por los números que yo leí, pero puede ser que ellos tengan más en la base de datos. No sé, Cristina, lo que vos hiciste. No, en el estudio nuestro están identificados por nivel de estudios y eso, pero no profesionales de la salud. No. Bien. Hay otra pregunta de la doctora Rosso que dice, ¿existe alguna evidencia del conocimiento colectivo de humo de tercera mano? ¿Cómo? La verdad es que esto nunca se preguntó que yo recuerdo. ¿Hay alguna evidencia de que se conozca, digamos, en forma colectiva del humo de tercera mano? O sea, que si la población en general o los médicos en general, me imagino, porque dice el conocimiento colectivo
sobre el humo de tercera mano. Okay. Me No, la verdad es que por lo menos sepa que de encuesta nacional de factores de riesgo nunca se preguntó, con lo cual yo por ahí ese lado creo que no hay evidencia. A uno le suena que es una cosa muy poco conocida, pero... Y lo otro que hay, que todos los trabajos que hay de tercera mano son relativamente nuevos, y muy buenos. Yo creo que eso también está pendiente para nosotros los tabacólogos trabajar sobre eso, que es a veces tan dañino como el humo de segunda mano y que la gente desconoce dónde y cómo está. Así que es una muy buena pregunta. Excelente, porque hay personas y colegas que por ahí no son especialistas y no conocen el tema, que existe el humo de tercera mano. Y aclarar que los pocos trabajos que hay son generalmente de pediatría, así que qué importante traer este tema también para los adultos, ¿no? Empezar a hablar de este tema, que la gente no sabe, lo que dice Alejandro, y nos abren los ojos cuando hablamos del humo de tercera mano. Sí, realmente. Bueno, no hay más preguntas. O sea, excelente las presentaciones. Hasta ahora no ha entrado ninguna otra pregunta, así que, bueno, daríamos por finalizada, digamos, las presentaciones. A ver vos qué. Gracias, Rosa. Bueno, agradecemos a todos sus disertaciones que fueron excelentes, muy, muy motivadoras para los que hacemos Sensación Tabáquica. Les agradecemos a la gente que nos bancó hasta esta hora, a los que están haciendo esto posible. Así que bueno, y le damos la palabra a Julián. Bueno, realmente quiero felicitar a todo el grupo porque han hecho una presentación extraordinaria a cada uno de ustedes. Y no quiero dejar de resaltar algo, que estos son procesos. Todo esto que estamos hablando de estos cambios que se van generando en la población son procesos que llevan tiempo. Se cumplen 10 años de la ley antitabáquica, la ley 26.687, que tuvo su sanción y reglamentación el 13 de junio de 2011. Por lo tanto, este proceso de 10 años nos llevó a estar aquí hoy donde estamos. También quiero resaltar que pioneros en estas leyes fueron la provincia de Tucumán, con una ley de ellos que sancionaron también en esa época, que fue la ley 75-75, y también la provincia de Tierra del Fuego. Así fue donde empezó todo lo que hoy tenemos, y podemos hablar hoy con tanto optimismo, ¿no? Son procesos, y esto es lo que lleva tiempo. También en relación a lo de Ariela quiero hacer un comentario, que el marco legal es muy importante. El marco legal es lo que le encuadra cada uno de estos procesos, y la ley antitabáquica lo fue, y lo sigue siendo. En la provincia de Neuquén, el 19 de noviembre del año 2020, se sancionó la ley 3.270, que prohíbe a los ciudadanos de Neuquén arrojar colillas de cigarrillos en la vía pública. Por lo tanto, el marco legal es lo que permite después aplicar esos avances que hoy comentaba Ariela, de los colilleros, el reciclado y el camino que nos lleva a un cambio ecológico realmente para la población. Así que bueno, felicitarlos a todos por todo esto, decirles que la AMR también logra ver hoy cómo se da una transversalidad de las secciones en este proyecto que también Ariela presentaba, en donde la sección de ocupacionales y medio ambiente, en conjunto con la sección de tabaco y epidemiología, puede lograr un proyecto único para la AMR que también va hacia adelante. Como digo, hay procesos que van a continuar. Hoy me toca a mí ser presidente, el año que viene estará Alejandro y vendrán otros, y la idea es seguir en este camino, porque este es el camino del crecimiento. La continuidad nuestra es virtual, por eso también les voy a anunciar que la semana próxima tenemos dos actividades muy importantes. Una, el jueves 3 de junio, vamos a tener una actividad sobre preguntas sobre evaluación post-COVID. Hace un mes aproximadamente tuvimos una muy buena evaluación, buen webinar en donde intervino gente de distintas secciones relacionadas con qué pasa con los pacientes después del COVID, cómo es su evolución, de qué manera los médicos tenemos que hacer su seguimiento. Y nos encontramos que hubo muchísimas preguntas, y por lo tanto quedó un espacio que va a ser este jueves para responder a esas preguntas. Los expertos que estuvieron ese día van a estar disponibles para poder responder esas preguntas y continuar
después de un mes con tantos cambios que ocurren en este proceso del COVID y poder aclarar de qué manera hoy en el consultorio, en la internación, en las preguntas que nos hacen nuestros pacientes, poderles responder. Y para cerrar la semana, el día viernes, tenemos, será justamente ese día del medio ambiente. Y vamos a tener un webinar extraordinario con invitados de altísima calidad para cerrar la semana en coincidencia con este lunes de hoy, que ha sido extraordinario. Así que gracias a cada uno de ustedes por estas presentaciones y porque, bueno, nuestra asociación sigue creciendo en base a estas encuestas y a estos proyectos. Así que muchas gracias y, bueno, buenas noches a todos. A esta hora hemos tenido una audiencia extraordinaria, todavía tenemos 100 personas, hoy todavía hay 70 personas escuchándonos, y esto demuestra el interés que suscita este tema. Pues sabemos que la salud respiratoria depende fundamentalmente de que nosotros podamos lograr disminuir el consumo de tabaco y que los contaminantes del ambiente dejen de afectar a nuestros órganos tan queridos que se fuman. Buenas noches a todos y bueno, gracias como siempre. Chao, buenas noches. Chao, Gracias, muy bien, por chicas. tus palabras. Muchas gracias. Chao, Chao. muy agradecida. Chicas.